Hola, estás escuchando una nueva entrega de Contingentes Innecesarios, tu podcast de cine español producido por Cine con Ñ, el medio especializado en cine y series españolas. Esta vez toca un programa muy especial, poco habitual, en el que en lugar de repasar la filmografía de un director o de una película en concreto, lo haremos de una actriz. Hoy celebramos el centenario de Aurora Bautista. Contingentes Innecesarios, un podcast de Cine con Ñ, con Arturo Tena y José Antonio Cano. Ya hemos hablado por aquí de esta actriz clave de los años 50 y 60 del cine español y después una especie de leyenda de la interpretación que se deja caer por otras producciones. Las siguientes décadas le dedicamos el podcast en el que hablamos de La tía Tula, de Miguel Picazo, un clásico, pero ahora queremos recorrer toda su carrera, antes y después de esa película, y explicaros un poco cómo y por qué fue una actriz tan importante. Lo hacemos con la mejor excusa, la colección que le va a dedicar Flixolé por su centenario. La plataforma del cine español de todos los tiempos sacará una colección con 15 títulos en exclusiva de Aurora Bautista, entre los que están, por supuesto, algunos de sus papeles más famosos, La tía Tula, como hemos dicho, Teresa de Jesús o Locura de amor, y también entre los que estarán por primera vez en streaming Divinas Palabras y Los pasajeros, que son títulos menos conocidos, pero también muy interesantes de los que hablaremos hoy. Y es Flixolé, precisamente, la que patrocina este programa. Flixolé es la plataforma de streaming del cine español. Suscríbete ahora y ten acceso a un catálogo de más de 4.000 títulos de todas las épocas y géneros. Disfruta del cine de Berlanga, Buñuel, Bardem, Alex de la Iglesia o Alejandro Amenábar. Pruébalo gratis 14 días sin compromiso. Después, paga 3,99 € al mes o 39,99 € al año. Entra en flixolé.com para encontrar más información. Bien, Aurora Bautista fue la gran actriz del cine histórico del mítico estudio Cifesa a finales de los años 40 y primeros años 50, que luego se convierte en un referente del cine dramático en la década posterior. Fue una actriz que triunfó tanto en España como en México y que tuvo muchas etapas en una larga carrera donde tuvo la suerte de recibir homenajes en vida, ¿no? Que es como se los merecen los grandes artistas. Para repasar esa carrera tan única y al mismo tiempo, tan representativa de lo que fue el cine español de los años 40 y 50, estamos el que os habla, Arturo Tena y José Cano. ¿Qué tal, Cano? ¿Se podría considerar este episodio un episodio amanecista? Bueno, teniendo el nombre de podcast que tenemos, todos los episodios de Contingentes Innecesarios se pueden considerar amanecistas. Auténtica devoción. Lo vamos a decir, sí. Va a ser un episodio amanecista, aunque también va a tener otros componentes, vamos a decir. Claro, vamos a tardar un rato en llegar hasta... Va a llegar al final eso. Sí. Porque no lo estamos diciendo. Aurora Bautista interpretó un pequeño papel en, claro, Amanece que no es poco, en el papel ese mítico de la Paddington, ¿no? ¿Os acordáis del escritor latinoamericano que unos días iba en bici y otros días huele bien? Pues ya sabéis con quién se casó. Pero bueno, vamos a viajar 40 años en el tiempo, no nos vamos a adelantar hasta la película de José Luis Cuerda, y vamos a empezar a aclimatarnos un poco desde el papel que va a lanzar a la fama Aurora Bautista. Ella fue la elegida para ser la primera en interpretar en el cine a Juana I de Castilla, conocida por todos con el mal nombre, digamos, de Juana la Loca, y lo hizo en la película Locura de amor, de 1948. Vamos a escucharla, como decimos, para ir entrando en materia en ese papel interpretando a Juana, antes de pararnos un poco para hablar tanto de esa película como de la forma en la que ella llega a convertirse en una de esas primeras grandes estrellas del cine español de los años 40. ¿Cuánto tarda? No comprendo cómo ha podido prolongarse tanto la partida de caza. No debéis preocuparos, señora. Tengo miedo por vuestra salud. ¿También crees tú que estoy enferma? No, pero el viaje desde Flandes ha sido muy penoso. ¿Necesitáis descanso? Pues en este pueblo no lo encontraré nunca. Los médicos opinan lo contrario. Los médicos dicen lo que les manda el rey, que quiere ir solo a Burgos y no ha encontrado mejor pretexto para dejarme en Tudela que esa dichosa enfermedad de la que todo el mundo habla y cuyo nombre ignoro.
esa voz, ¿no? Esa voz de Aurora Bautista, esa dicción teatral, ese dominio del tono dramático que va a ser el que lance su carrera en el cine. Aunque tenemos mucho trabajo por delante, merece la pena detenernos para hablar eso, tanto de la película en sí como del camino que va a seguir Aurora Bautista para llegar hasta ella. Hay que decir que con Aurora Bautista tenemos la suerte de que ya fue considerada una especie de leyenda viva en los años 80, ¿no? Cuando rueda Amanece que no es poco, por ejemplo, y recibe numerosos homenajes, es muy entrevistada, ella repasó su carrera, tuvo la oportunidad de repasar su carrera varias veces, así que tenemos su valoración con detalle, ya como actriz veterana, eso es verdad, ¿no? Con cierta distancia, de sus películas más míticas. Por hacer un breve resumen biográfico, muy breve como siempre, Aurora Bautista nace en 1922 en Villanueva de los Infantes, Valladolid. Hay otro pueblo igual que se llama Ciudad Real, ¿vale? Pero se cría en Madrid. Su padre era un hombre de ideas avanzadas para la época, vamos a decir, era republicano, ¿no? Y la matriculan en el Instituto Escuela, que fue una institución pues, que digamos que intentaba llevar lo que había sido la institución libre de enseñanza, que era para universitarios, ¿no? Como, bueno, Dalí, Lorca, ya sabéis todos estos, pero llevarlo al nivel de lo que ahora sería secundaria, del bachillerato entonces. O sea, digamos que crece en un ambiente intelectual y además progresista o liberal, ¿no? De hecho, va a tener una educación básica bastante más liberal que la mayoría de la gente en aquel momento, ¿no? Y de hecho era una mujer muy culta. Si tú la escuchas, si tú la lees, las obras que ella representa, se nota que tiene un conocimiento profundo de esas obras de teatro, ¿no? Lo que pasa que como muchas familias de ese ambiente, pues en 1936 hay una guerra civil que su bando acaba perdiendo. Su padre, de hecho, llega a estar en la cárcel, es deportado, digamos, deportado no fuera de España, sino obligado a vivir fuera de Madrid, que era donde vivía la familia. Su hermano tiene que hacer el servicio militar, que entonces en los años 40 pues duraba 3 años, porque España pues estaba... España fue neutral en la Segunda Guerra Mundial, pero bueno, tuvo sus cositas. Y la familia se muda a Barcelona. Ahí es donde empieza a estudiar interpretación, en el Instituto del Teatro, donde además le van a dar clase 2 nombres míticos de la escena española de la época, Guillermo Díaz Plaja y Marta Grau, va a ser como su gran maestra, ¿no? Sí, la marcó mucho en su estilo interpretativo y bueno, esto ocurre en 1941, es decir, Aurora Bautista en ese momento tiene solo 19 años y con esa edad, en una obra que era un ejercicio de clase, la descubre Cayetano Luca de Tena, que nada tiene que ver conmigo, que la va a querer fichar, aunque era una estudiante para la compañía del Teatro Español, nada menos. Esto ya nos dice algo, ¿no? Estamos ante un talento precoz y Luca de Tena se da cuenta, ¿no? Con esos elementos que ya hemos destacado antes, ¿no? De que ya se notaban en cuanto la escuchabas, en cuanto la veías en escena, ese dominio de la voz, esa presencia intensa y dramática que va a tener en el escenario. Destacaba, ¿no? Se incorpora ya cuando termina los estudios en el rol de la dama joven de la compañía, digamos. Y cuidado que ya entonces, sin ser nadie, va a regatearle el caché al alza a Luca de Tena por lo que ella misma ha contado y pues bueno, se ve ya esa seguridad de esa futura actriz principal, ¿no? Estrella que ya con 20 y pocos años ya tiene, ¿no? Vamos a recomendar, si tenéis tiempo, que seguro que como amantes del cine español que sois lo vais a sacar de algún lado, que busquéis al acabar este podcast una entrevista muy larga que le hizo en 1985 Fernando Méndez Leite, el actual presidente de la Academia, en un programa maravilloso que había en Televisión Española que se llamaba La Noche del Cine Español. Y ahí se repasan estos comienzos de la carrera de Aurora Bautista, con compañeros de reparto como Fernando Rey, aparecen directores, antiguos directivos de Cifesa, por ejemplo, y hablan de todo eso, de esa presencia y de cómo en esos comienzos la Bautista se comía la escena, ¿no? Haga el papel que haga, daba igual, convertía todo en algo que sucedía alrededor de ella. Una fuerza gravitatoria que en Madrid va a representar obras clásicas como La Malquerida de Jacinto Benavente. Y allí, en esas representaciones, se fija en ella un director muy relevante de la época como Juan de Orduña, que fue el gran director del cine histórico de la posguerra, que está triunfando en taquilla en aquel momento con sus películas. Y Orduña decide apostar por Bautista. Es una apuesta personal porque es una actriz muy joven y que aún no tiene un prestigio, ¿no? Como podían ser otras grandes damas del teatro de la escena española. Incluso hace que algún productor no termine de verla, ¿no? En ese papel de protagonista. Pero finalmente, un poco por empeño personal de Orduña, la eligen para ese papel de Juana la Loca, para el que ella se había preparado en realidad toda su vida, podríamos decir. Vamos a escuchar lo que ella misma contaba en los años 80 sobre el que sería su primer gran éxito. Yo en la escuela, en el Instituto del Teatro, había hecho prácticas con este personaje.
con Marta Grau. Y conocía perfectamente de qué se trataba, porque no era solamente el personaje de Doña Juana, sino que estaba basado en una obra de teatro que se llamaba Locura de amor, que yo encuentro que es muy mala, que, en fin, se podía haber basado en la obra auténtica, en la vida auténtica de la reina, pero que efectivamente tenía unos motivos, unos móviles que la hacían bastante comercial, ¿no? Y aunque el guión lo mejoró mucho Carlos Blanco, hizo que el final fuera mucho mejor, y a través de toda la obra, yo creo que la mejoró bastante, la obra de teatro. Pues se tuvo bastante éxito, yo creo que precisamente porque era una obra muy romántica, y eso al público le prendió bastante. Fíjate, bueno, iba a decir sentido crítico, ¿no? Tiene como muy... Poner el texto original lo pone de vuelta y media. Sí, esto nos va a ser un poco recurrente. Al pobre Manuel Tamayo, el dramaturgo original, autor de la obra, que fue un texto de mucho éxito en su día, pues así le llueven como collejas muy, muy rápido, ¿no? Sí, no lo menciona directamente, pero bueno, además ya había fallecido para los 80. Bueno, se ve que también que Aurora Batista estaría de acuerdo con todo este movimiento reciente de reivindicar la figura de Juana I de Castilla, quitándole lo de la loca, ¿no? Sí, no le acaba de dar, digamos, el matiz que ahora mismo podemos interpretar como casi feminista, ¿no? De la reivindicación de la figura de Juana de Castilla, pero ahí está, ¿no? Este espíritu un poco rebelde que va a demostrar Aurora Bautista a lo largo de su carrera contra lo comercial, podríamos decir, que era lo que estaba representando en ese momento el cine de Cifesa, que era la gran productora del cine de la posguerra durante el franquismo, y va a ser importante luego en su carrera, ¿no? Y bueno, con Locura de amor lo importante es que se estrena en ese 1948, ella tiene 26 años solamente y es un triunfo, un exitazo de taquilla, y la lanza, ¿no? Aunque ya era conocida por el teatro, que entonces pues bueno, ya tenía ese carácter, ¿no? De entretenimiento de masas, va a ser esta película la que convierte a Aurora Bautista en una estrella. Sería muy interesante, no nos da tiempo, si queréis ampliar os diría que volváis a ese programa de la noche del cine español, pararnos en esta película porque es muy representativa de cómo funcionaba Cifesa y porque fue su gran superproducción sobre todo, ¿no? En ese reparto además van a estar ahí, es una película importante en realidad por las carreras que se derivan de ella. Va a estar ahí Sara Montiel, que hace de mala, ¿no? Que ella cuenta que le decían qué buena está la mala. Bueno, imaginaoslo contado por Sara Montiel, ¿no? Fernando Rey, que hace de Felipe el Hermoso, que además comenta que él no era el elegido para el papel y lo recolocaron porque trabajaban con actores que ya tenían contratados. Bueno, y el presupuesto, 3 millones de pesetas del año 48. Un esfuerzo económico tremendo, enorme. No, era la... Si no sé, la Sociedad de la Nieve en ese momento. Totalmente. ¿No? Para el franquismo en ese momento, poder garantizar una producción de este tipo era una cosa tremenda, ¿no? Es que 3 millones de pesetas sigue siendo caro en los años 70. Total. Así que, bueno, Locura de amor es la cumbre de lo que se llamaba en la industria española de la época, con un poquito de mala idea, ese cine de barbas y de piedras, ¿no? Bueno, Locura de amor va a lanzar la carrera Aurora Bautista y ella va a rodar a partir de ahí unas cuantas películas, varias, 3 diría, con Juan de Orduña, que sería el gran director de ese cine histórico que tanto quería privilegiar el franquismo, y se convierte, pues bueno, en una figura fundamental para la carrera de Bautista Orduña al confiar muchísimo en ella, pese a esas presiones que hemos dicho de Cifesa para que contratara a otras actrices pues un poco más contrastadas o con otro tipo de experiencia, ¿no? Porque ella, pues eso, al final acababa de empezar, ¿no? En el cine. Y bueno, la siguiente película con Orduña será otro drama en el que Aurora Bautista ya da un giro, porque hace un personaje, podríamos decir, de villana. La película se llama Pequeñeces. Tal vez te has dejado llevar de tu imaginación. ¿Qué has pensado? Nada. ¿Me guardas rencor? No. Sé que no dices la verdad, pero yo quiero ser sincera contigo. Ya eres un hombre. Crees que puedes pensar sin ayuda de nadie. Y te equivocas. No es verdad todo lo que ven nuestros ojos, hijo mío. Y aunque lo parezca, tienen que pesar mucho más sobre nuestro ánimo otras verdades más importantes. Por ejemplo, el cariño que siento hacia ti. ¿Has entendido bien? Sí. Esto es lo que quería decirte. Hace de una noble de vida alegre, una condesa que vive numerosas aventuras románticas, aunque está casada, y es un papel un poco escandaloso para la época,
aunque bueno, como es la mala, pues se le permite, ¿no? Es un drama con algún toque de comedia, o yo creo que vista ahora incluso es una comedia con algún toque de drama, en el que se busca además el contraste con el papel anterior que había hecho de víctima, porque la Juana de Locura de Amor pues es una víctima, frente al de la mala, a la que victimiza ahora a la buena chica. Bautista lo va a recordar como el primer rodaje en el que la tratan como una estrella. Y se lo pasa muy bien porque tiene que interpretar una borrachera, la visten de época, con vestidazos, ¿no? Etcétera. Es otro éxito quizá arrastrado por el de Locura de Amor y se estrena pues como 2 años después, en 1950, que además ella, entre medias, esto lo vamos a repetir varias veces, nunca deja de trabajar en teatro, siempre va a combinar las dos cosas. Sí, esto es llamativo porque lo cuentan tanto ella como los demás, ¿no? No perdona una peseta, Aurora Bautista, y negocia siempre al alza, cuando casi siempre se esperaba pues que una actriz, una mujer sobre todo, hiciese lo contrario, ¿no? Que aceptase un poco lo que venía y ya está. En este momento que no es todavía... No se ha ganado ese caché, ¿no? Claro, pero todavía para ella se consideraba como que estaba cogiendo una oportunidad que se le estaba dando, ¿no? No está claro porque con su vida privada sí que Aurora Bautista era mucho más discreta. En esta época la familia pues igual necesitaba esos ingresos por todos los problemas que se habían derivado de la significancia política del padre, ¿no? En cualquier caso, el otro taquillazo de esta época viene justo después, y es, claro, otra película histórica que viene a reivindicar el pasado glorioso de esta nuestra España. ¡Viva España! No hemos dicho nunca ¡Viva España! En el programa, me tiene nervioso. Bueno, sí. Después de Juana la Loca, Aurora Bautista se convierte en Agustina de Aragón. ¡Cobardes! ¡Asesinos! ¡No! ¡No venceréis! ¡No podéis vencernos nunca! ¡Nunca entraréis en Zaragoza! En este corte estamos escuchando a lo grande el estilo interpretativo con el que se haría conocida la Bautista. Decíamos antes lo de la adicción y el tono dramático, ¿no? Declamativo que la haría famosa, y aquí vemos cómo luce especialmente en escenas de exaltación, ¿no? De discursos muy enfervorecidos y en los que se expresan estos momentos, ¿no? Que tiene la Bautista en las películas de conflicto emocional muy intenso, que también se van a ver en Pequeñeces, ¿no? Y tenían mucho de esto de volcánico, ¿no? En estos primeros grandes papeles de Bautista, y yo creo que fue un poco lo que la hizo destacar, ¿no? También por encima del resto. Sí, lo que le gusta a Borduña, vaya. Vamos a escuchar, de todas formas, el balance que hace ella más de 30 años después, en 1985. A mí me gustaría que hubiera tenido un poco más de enjundia este personaje, ¿no? Un poco más de fuerza humana, ¿no? Aparte de dar el cañonazo, que fue quizá lo mejor de lo que único se tiene noticia, ¿no? De que en ese momento que se murió pues el que era su amante o su amor o lo que fuera, y esta mujer en ese momento dado prendió la mecha de él. Y por eso pues fue célebre. Pero de todas maneras yo creo que se podía haber inventado o haber sido capaces de hacer una historia humana, pues que hubiera sido capaz luego esta mujer de haber hecho eso, por haber tenido esa manera de ser, ¿no? Pero todo eso no se pudo desarrollar bien, yo creo que en el guión, o no lo desarrollaron bien. Un actor o una actriz con problemas con guionistas, qué raro. Sí, eso no pasa nunca. Bueno, ella pedía personajes, digamos, de más enjundia. Sí, eso va a tener que ver con el siguiente papel. Juan de Orduña ve que ya tiene una estrella entre manos, una actriz que se amolda muy bien a ese dramatismo escénico que quiere en su cine histórico. Le ofrece el papel protagonista de María Pacheco, la líder de los comuneros en La Leona de Castilla. Pero pasa algo, que Aurora Bautista se va a negar a aceptar este papel. Fíjate que ahí tiene 30 años y ha hecho 3 películas en su carrera. Solo 3 películas. Podemos decir que esa decisión la lleva a rodar un título muy importante en su carrera, que es Condenados. Es muy interesante, por supuesto, no lo estamos diciendo, pero las que hemos comentado hasta ahora las tenéis en Flixolé. Condenados es la más diferente, la que se sale más del cine comercial de la época, y le va a causar problemas con Cifesa y con Orduña. Luego hablaremos de esto, porque luego vuelven a trabajar juntos, ¿vale? No se rompe la relación. Y cambia la historia del cine español, porque Orduña se queda sin actriz principal para sus siguientes 2 películas, así que ficha a Amparo Ribelles, que va a hacer de María Pacheco en La Leona de Castilla y de Isabel la Católica en Alba de América. Ahí está, ¿no? Esas 2 carreras, Aurora Bautista y Amparo Ribelles, que van a ser las 2 grandes actrices de la época y que van a caminar un poco en paralelo, aunque luego se van a ir diferenciando.
Pero en fin, lo relevante para lo que nos toca es que Aurora Bautista ha tomado una decisión, está claro. Vamos a escuchar cómo suena Condenados, de Manuel Murotti, esa película en la que la actriz va a abandonar el tipo de cine que había hecho hasta entonces. No sabe la tarde que me ha dado la gala. Esa mula no tiene... No grites. ¿Qué pasa? Ha llegado. Está aquí. ¿Quién, Aurelia? ¿Quién ha venido? Mi marido. El amo. Condenados es una historia de la España rural, una historia ambientada por primera vez en la actualidad, más o menos del momento, aunque como muchas películas de esta época está como deslocalizada, ¿no? Bueno, es Castilla-La Mancha, pero se deslocaliza en el tiempo porque en España no pasaban cosas malas. En la que Aurora Bautista interpreta a Aurelia, que es una campesina manchega, que contrata a un joven de fuera del pueblo para que trabaje sus tierras, porque su marido está en la cárcel. Ella no puede sola con todo el trabajo y contrata a este tipo. Y cuando el marido sale, bueno, y antes de que el marido salga, pues va a haber una serie de tragedias que tienen que ver con los celos o con la presión social, ¿no? El adulterio, las relaciones, digamos, que rozan lo escandaloso, van a ser una constante en los papeles de Aurora Bautista, que ya nos va acercando al de la tía Tula. Se basa el de Condenados en una obra de teatro que estaba bastante reciente, del mismo título. Y bueno, es un cambio completo en el tipo de cine que ella hacía. La película es verdad que no va a ser un éxito tan grande, no tiene pues los componentes tanto de promoción como de salvaguarda, ¿no?, del régimen que tenía los títulos de Juan de Orduña, y de hecho tuvo algún problema con la censura. El guión de Carlos Branco, que fue además un escritor guionista que trabajará varias veces en guiones que luego interpretaría a Bautista, pero también es significativa esta película porque ella se implica mucho en la producción y les costó hasta 3 años sacarla adelante porque, bueno, era un proyecto que implicaba una serie de dificultades. Pero aquí es importante entender también la intención de Bautista, esa ambición de querer optar a otro tipo de papeles. También juntándose con un director como Murotti, que es un director, pues bueno, con unas nociones y con unas ambiciones artísticas, intelectuales, con respecto al cine bastante más modernas, con respecto al cine que se hacía entonces en España, y ella quiere unirse, ¿no? Quiere apuntarse a ese tipo de películas. Lo vemos también en esta interpretación más contenida, más de miradas con respecto a las que había estado haciendo anteriores, tan volcánicas, como hemos dicho. Y pues bueno, eso ya está empezando a dar buena cuenta de que, en general, Bautista era una buena actriz dramática un poco para todo. Sí, matiza ese histrionismo, ¿no? De hecho, también hay una escena de discurso ante un grupo de hombres a los que le canta a las 40, pero hay un poquito más de naturalismo en esa puesta en escena quizá, y no es esos gritos, ¿no?, de Agustina de Aragón, que por otra parte es una peli bélica, así que tiene su sentido. Esto se va a ver también cómo ella va a moldar su tipo de interpretación a otro tipo de personajes y de proyectos cuando ruede a las órdenes de una de las pocas directoras que había en el cine español de la época, que es Margarita Aleixandre, en La Gata, que está dirigida por Aleixandre y Rafael Torrecilla, que también es un drama rural, pero ambientado en el siglo XIX. Es un poco menos escandaloso que el de Condenados, porque es una joven campesina, aunque Bautista ya no, se suponía que ya no era joven para ese momento, por cómo lo veía el cine de la época, y vuelve a coincidir con Jorge Mistral, que ya había sido el galán, entre muchas comillas, hace por ejemplo el personaje del capitán en Locura de Amor, ¿no? Es un actor con el que en esta época son muy conocidos los dos, van a coincidir varias veces. Todo esto mientras Bautista mantiene siempre un pie en el teatro, porque no deja de trabajar ni de hacer giras teatrales, y ya empieza a rodar también alguna película internacional, como Il Marito, en 1958, a las órdenes del director italiano Nanni Loi y de Fernando Palacios, y así vamos acercándonos poco a poco a otro momento clave, otro papel icónico en la carrera de Aurora Bautista. Pensad que ahora mismo ella ya tiene 36 años, para aquel momento no es joven, y sigue soltera, que bueno, como es actriz, ¿no?, es algo que a una mujer de la época, entre comillas, no se le habría permitido, pero bueno, como es una estrella, pues tiene su propia vida y se le permite, ¿no? No se le hace mucho escándalo alrededor de esto. Sí, en 1959, ya llegamos a la tía Tula, tranquilos. En 1959 rodó una película considerada menor, pero con un director de mucho prestigio en ese momento. Sonatas, de Juan Antonio Bardén, que adapta, como os podéis imaginar, o como sabéis seguramente, las novelas del Marqués de Bradomín, escritas por todo un clásico como es Valle Inclán. Yo creía que volverías. Y mi madre tuvo siempre ese miedo. No volví porque esperaba que tú me llamases. El maldito orgullo. No fue el orgullo, Javier.
Fue otra mujer. No. Ahora ya estás conmigo y vas a salvarme de este terror y de esta agonía de tantos años. Ahora te tengo aquí otra vez. Te tendré siempre. Ahora solo pido una cosa: vivir. Aurora Bautista hace aquí un papel que nos choca ahora, como hemos dicho, de mujer madura, pese a que es muy joven, con alguna escena de obvia carga erótica, junto a Paco Rabanne, nada más y nada menos, que era, pues bueno, estaba en su época de galán también, ¿no? Sí, hay una escena, bueno, si la buscáis la vais a encontrar porque es de las escenas más famosas de la película, que él le pone las medias de seda y entonces la cámara sube antes de tiempo cuando él está subiendo la mano por la pierna y a ella le cambia la cara. Bueno, de esa mano hasta dónde ha llegado, chaval, que luego van al pan. Bueno, la dirección de Bardem es bastante más sutil que la descripción que acaba de hacer Cano, pero sí. Bueno, era la forma que se podían representar las cosas entonces, ¿no? Nos acercamos al momento que nos vamos a quedar sin cortes de Doña Aurora, pero vamos a escuchar otro. Nunca hubiera podido soñar hacer algo tan bonito en cine. ¿Y tú de tu trabajo quedaste satisfecha? No, tampoco. ¿Por qué? No sé, estaba visto de otra manera. Yo siempre recordaré el final de la Sonata de Otoño con ese pelo de esa muerta que va y me mataban de repente en una carroza con una espada, ¿no? Entonces no tenía nada que ver. Me daba mucha pena no hacer exactamente la Sonata de Valle-Inclán. Esto que dice aquí da como buena cuenta de esa exigencia tremenda que tenía consigo misma y con los demás, Aurora Bautista, y que la va a exhibir, ¿no? Durante mucho tiempo, que bueno, igual no la hacía la actriz más fácil del mundo a la hora de trabajar con ella, pero desde luego fue uno de los motivos de su éxito, porque era una mujer muy, muy trabajadora y pretendía que todo el mundo estuviese a esa altura. En fin, yo creo que es una película que, aunque pues se puede considerar menor, tiene cosas interesantes para ver un poco cómo funcionaba Bautista, ¿no? Sí, tiene nombres importantísimos, pero no dirías que es la película que marca la carrera de ninguno de los implicados, ¿no? Ni de Raval, ni de Bardem, ni mucho menos de Aurora Bautista. Pero creo que es la primera película en color que hace ella. Que ya había películas en color, pero bueno, como que sabéis que durante un tiempo el prestigio, las pelis buenas se hacen en blanco y negro, ¿no? Es un poco esa la idea. Y llegamos a otro papel icónico, otro papel famosísimo, ¿no? Al nivel de Locura de amor, que es en 1961, que ya han pasado 13 años de aquel, ¿no? Cuando vuelve a trabajar con Juan de Orduña y ruedan Teresa de Jesús. ¿Para qué quería llorar? ¿Y lo preguntáis? Para él. Quería lágrimas para él, pero no lo conseguí. Entonces volvió a mí la soberbia y grité pidiendo esas lágrimas, pero no pude llorar. Sí, lo decíamos, dirige Juan de Orduña, escribe Manuel Murotti en un guión que también participa el poeta José María Pemán, uno de los poetas, digamos, oficiales del franquismo, pero que también tarda casi 3 años en salir adelante esta película. Es un papel en el que ella también le pone mucho empeño personal y era una película que, como decimos, estuvo a punto de no hacerse varias veces y que va a suponer el reencuentro con Orduña, con el director, que la dio a conocer 10 años después de su separación, que se produjo después de Agustina de Aragón. Lo que cuenta ella es que más que estar peleados, lo que pasaba es que él no había entendido por qué no quiso seguir en la línea de Locura de amor o Agustina de Aragón, que les había funcionado muy bien. Él habría querido seguir teniéndola para rodar más películas de ese corte histórico tan patriotero, pero bueno, como hemos visto, pues esta mujer prefiere otros retos interpretativos. ¿Por qué entonces se reúnen? Porque el personaje de Teresa de Jesús une las dos necesidades, ¿no? De ellos. Por un lado, el tipo de personaje complejo que ella está demandando para los proyectos y luego el tipo de cine histórico, religioso, de ensalzamiento de una figura muy del gusto de la propaganda franquista, que es el que hacía él. Era constantemente, casi toda la filmografía de Juan de Orduña es así. Y aunque el guión a la censura no le llega a gustar, incluso con Pemán por ahí por medio, estrenan el que está considerado uno de los mejores, si no el mejor, acercamiento audiovisual o cinematográfico más bien al personaje. Sí, bien dicho lo de cinematográfico, porque la versión de Josefina Molina con Concha Velasco es una serie. Claro, entonces no contaría. Y bueno, porque creo que tú no has visto todavía Teresa de Pablo Artiz, así que te lo vamos a perdonar. Claro, es que esta era complicada. Fíjate cómo hay otra película que no estamos mencionando. Bueno, es un poquito largo, igual no lo ponemos. Podemos resumir, ella habla muy bien de Juan de Orduña.
como les preguntan por esa separación, entonces si buscáis la entrevista lo va a contar ella mucho mejor, no la vamos a poner porque sería un corte larguísimo, pero básicamente a ella le cuesta llorar y por lo visto a Teresa de Jesús pues también le costaba llorar. Entonces bien, ella puede interpretar eso muy bien tirando de su propia experiencia, pero tiene que llorar, por fin. ¿Y qué hace Juan de Orduña? Le cuenta cómo fue la muerte de su madre, que había muerto hace poco cuando estaban rodando. Entonces, claro, te cuentan la muerte de la madre de alguien que en el último minuto, bla, 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 y ella ya rompe a llorar, ¿no? Para que veáis un poco cómo Orduña era un manipulador nato, era un director de cine. Claro, dirección de actores de toda la vida. Bueno, eso. No sé si es método, no sé qué es. Me imagino a Santiago Segura contándole a nadie la muerte de su madre, a lo mejor espero que siga viva la señora. Pero ahí está esa anécdota. Os invito a que la busquéis. Es que es muy larga, no la podemos meter. Bueno, tras este reencuentro con Orduña, tenemos otra película llamada Las ratas, de Luis Slasky, que es una coproducción con Argentina en 1963, que va a contar un triángulo amoroso entre una mujer y sus dos hijastros. Cuidado, ¿eh? Aquí no hemos metido ningún chiste aquí porque no... Sí, vamos a comentar sobre esto, que bueno, la otra especialidad que va a tener Aurora Bautista en esta época, digamos, de esplendor, de ser una actriz de prestigio, sí. Es como va a alternar, ¿no?, esas heroínas históricas con mujeres que podríamos decir en la época de moral sexual relajada o incluso escandalosa, ¿no?, para ese momento. Y digamos que a esa fiereza que le va a meter, pues le va a venir bien también para interpretar otro tipo de papeles, ¿no? Yo creo que Aurora Bautista también es capaz de coger esa misma energía que ella le ponía a toda la parte histórica, dramática, de recreación, y llevarla por otros lados que al final están contando cosas que se acercaban un poco más a la sociedad de la época o lo que podrían estar viviendo las mujeres entonces, ¿no? En fin, este tipo de papeles además van a casar con su vida privada. El chistaco del documental. Bueno, Bautista, es que en este momento ya tiene, pues ya, creo que tiene ya los 40 cumplidos, ¿no? Estamos en el 63, tendrá más, y no se ha casado todavía. Así que para la época, ahora no nos parece tan raro, pero para la época es una solterona. De hecho, viene a cuento por aquí meter una cita de la que no he encontrado audio. Voy a leer con vuestro permiso, muy rápido, una cita de Aurora Bautista que recoge la investigadora Aurora Morcillo Gómez, otra Aurora diferente, en un libro que ya tiene una investigación que se llama En cuerpo y alma, ser mujer en tiempos de Franco, que se publicó en 2015, después de la muerte de Bautista. Ella había fallecido en 2012, no sé si lo hemos dicho en algún momento, volveremos con eso. Pero bueno, lo que había dicho Bautista sobre la educación sexual de la mujer en su época es: en España hay, yo creo, una represión en la educación sexual de la mujer. La mujer en España no ha sido educada sexualmente, ni el hombre tampoco. Tampoco porque el hombre podría haber ayudado a la mujer, pero no. Le gustaba que estuviese así, como una fiera, ¿no? Ser como una fiera para la mujer en vez de ser otro ser humano, en el que los dos se tienen que entender. Y entre los dos tienen que ser felices y disfrutar de lo que la naturaleza nos ha dado, que el sexo es una cosa muy bonita y bella, muy poética. Es que esto es revolucionaria para su época. Absolutamente, viene muy a cuento, además saber... O sea, igual en Francia esto lo decía alguien, pero en España de ese momento... Sí, total. Era interesante saber que tenía ese pensamiento, porque vamos a llegar por fin a La tía Tula, de Miguel Picazo, un clásico que va a tener su mayor fuerza interpretativa en Aurora Bautista. ¿Sabes, cuñada, que estás muy guapa? No me extraña que Emilio esté enamorado de ti. Qué poco tacto tiene. No le basta con ponerse en ridículo. Mujer, no. Yo lo encuentro muy natural. No lo es, Ramiro. ¿A santo de qué tiene que meterte en la danza? Tula, soy de la familia. Mira, dile que no se canse. No va a conseguir nada. Estoy harta de que me siga los pasos. Ni con tu intervención ni con la de nadie. Díselo. Estoy muy bien así y no pienso casarme. Bueno, ya le dedicamos un podcast entero a la tía Tula hace más de un año, en abril de 2024, cuando cumplió 60 años la película y se estrenó su edición restaurada. La tenéis en Flixolé y es una película imprescindible del cine español. Es la adaptación de la novela de Miguel de Unamuno por Miguel Picazo, y es una obra considerada clave dentro del llamado nuevo cine español.
Sí, ni un podcast sin que lo toquemos por algún lado. Digamos que en el estreno de La tía Tula influye que en 1963, en un esfuerzo de aperturismo del régimen, se habían aprobado unas leyes de censura que se supone que eran más permisivas con ciertos temas, ¿no? Pero la interpretación que tanto Picazo como la propia Aurora Bautista le van a dar a la represión de Tula van a tocar cuestiones de moral que la Iglesia, que al final es la que controla un poco en la sombra la censura, no acaba de permitir, y la película pues va a sufrir algunos ataques, ¿no?, de la censura. La historia de la tía Tula ya la conocéis, pero por si acaso la volvemos a contar. Tula es una solterona. En la novela es un poco más joven que en la película, pero bueno, es una mujer que para la edad que tiene ya debería haberse casado, que cuando muere su hermana se va a vivir con el cuñado ahora viudo y con los 2 sobrinos que tienen para ayudarlo en la casa. Ella tiene un pretendiente, un noviazgo, digamos, maduro, ¿no?, para la época. El cuñado se lo espanta porque él mismo está haciendo avances hacia ella e incluso le pide que se casen, que sería la solución decente, incluso lógica, ¿no?, en la época. Pero Tula, que entendemos por el subtexto de la película, por la interpretación que hace Bautista, sí que se siente atraída hacia él de vuelta, digamos, no es algo que el cuñado se esté inventando, se resiste por esas restricciones morales que ella tiene, que es enormemente religiosa, y lo ve como una traición a su hermana. Y como podéis imaginar, pues esta historia de represión, de hecho, si habéis leído la novela o habéis visto la película, ya lo sabéis, va a tener un final bastante malo. No es difícil ver paralelismos entre este personaje clave en la carrera de Aurora Bautista y los que había interpretado previamente en Condenados, quizás el menos recordado, ¿no?, de sus grandes papeles, o en el mismo de Teresa de Jesús, ya que son mujeres de una forma u otra reprimidas y que por las decisiones que van a tomar ponen de relieve pues un poco la hipocresía de su época, ¿no? Como que son mujeres en las que su época no las está tratando como se supone, ¿no? En todas, pero sobre todo en Tula se puede ver una crítica a la moral franquista, religiosa, pacata, pero sobre todo llama la atención que con esa búsqueda de papeles tan determinados, Bautista consiguiese reflejar temas tan parecidos pues con 3 directores que al final son bastante diferentes, cada uno pues de su padre y de su madre, por así decirlo, como pueden ser Orduña, Murotti o el propio Picazo, que ya representa pues una generación nueva, ¿no? Claro, ahí se nota que ella está buscando siempre lo novedoso, papeles que estén en la nueva ola que haya del cine español, ¿no? En esa época ella ya ha comenzado a trabajar entre España y México, esto va a ser muy, muy importante luego en su carrera, y se va a casar con Hernán Cristerna, un médico con el que estaba de luna de miel durante el rodaje. O sea, se da la paradoja de que está interpretando a la gran solterona de la literatura y el cine españoles precisamente en el momento que ella ya no está soltera. O sea, sus vacaciones de viaje de novios en realidad fueron rodando. Sí. Lo que contaba ella es que cada día cuando acababa de trabajar se iba a bailar y de fiesta hasta las tantas con el marido, que él sí que estaba de vacaciones, y ella pues luego rodaba medio dormida y hay que entender, prácticamente de resaca, ¿no? Compromiso con el papel. Bueno, ya ves. Podríamos decir que, de hecho, no lo quiero decir así porque parece que lo que no vamos a contar ahora no tiene interés y no es mentira, son películas muy interesantes todas, pero el último gran papel de Aurora Bautista es probablemente La tía Tula, ¿no? Y si no hubiese tenido tantos problemas con la censura, pues probablemente habría tenido más éxito. Desde luego es un clásico del cine español y no sé si decir que es su película más importante. Sí, se podría decir que sí, que con esa distancia que nos da el tiempo se podría decir que La tía Tula es la gran película, ¿no?, de Aurora Bautista. Se podría decir también todos los títulos muy relevantes que la han llevado allí, digamos que la preparan y la permiten ser esa Tula tan interesante, tan hipnótica, ¿no?, de una forma u otra. Y por ese paralelismo quizás con la protagonista de Condenados, ese contraste con mujeres muy reprimidas como Juana de Castilla, pero también por la libertad que se había ganado, mitad gracias al éxito, mitad a su carácter, ¿no?, a esa conciencia de la carrera que ella quería tener, de controlar su propio destino, ¿no? Pero bueno, nos queda algún título que se puede considerar bastante importante, aunque quizás pues no tanto, como esos, digamos, 3-4 títulos que podríamos nombrar, ¿no?, de esa época, desde finales de los años 40 hasta La tía Tula, como Locura de amor, Teresa Jesús, Condenados o esta, La tía Tula.
Que la tenéis en Flixolé. Podemos mencionar ahora alguno de su etapa mexicana. No es tan relevante. De hecho, hemos estado buscando porque no sé hasta qué punto ella se marcha a trabajar a México durante unos años, justo después de estrenar La tía Tula. No sé si por el trabajo del marido o porque ella quiere o porque aquí se le dificulta un poco trabajar, que también puede ser. Va a rodar una película en 1966 que es El derecho de nacer. Una película sobre el aborto, ¿vale? Que está basada en la obra de un dramaturgo de la época, de Félix Cañet, no sé si lo he pronunciado bien, un señor cubano pero que vivía en el exilio. Y hoy la llamaríamos Provida, ¿vale? O sea, llamarle una película sobre el aborto, bueno, tiene una moraleja muy conservadora en el fondo, en el que ella interpreta pues, a una chica a la que su novio, que es un chico bien, la deja embarazada y para evitar el escándalo quiere que ella aborte y ella se niega, ¿no? Casi nada, bueno, aunque entiendo que esa moraleja debe ser bien pensante, pero bueno, más escandaloso va a ser su siguiente film. Bueno, no siguiente, aquí ya nos vamos a saltar a alguna película entre medias, pero Aurora Bautista va a participar en un chorizo western de Rafael Romero Marchén, uno de los grandes directores del spaghetti western, del chorizo western, en un papel muy secundario de criada, que suponemos que sería un papel aceptado por un tema económico, ¿no? Porque digamos que está un poco por debajo de ese cacheo, de ese estatus que ella tenía todavía en los años 60. Y estamos a punto de desvelar el título. En 1969 protagoniza esta película junto a Juan Luis Galiardo, que va a ser Pepa Doncel. Pasé a su lado días muy tristes, pero otros no los cambiaría por nada. Ahora todo es distinto. Los años, Cira, que nos van llevando a ciegas, no sabemos a dónde. Luis Lucía, que es un gran director de cine popular del momento, por ejemplo, dirige varias de las películas de Marisol, se me ocurre, bueno, muchas más, o sea, Luis Lucía tiene una carrera extensísima, se la vuelve a traer a España después de casi 5 años sin rodar aquí, en parte voluntariamente. Se mueve en México, que es donde era el país de la industria cinematográfica hispanoparlante más potente de la época. Y bueno, si La tía Tula era escandalosa, aquí ya interpreta a una prostituta además mayor, que se echa un amante más joven, un galán, un chulo, que podríamos decir, que lo interpreta Juan Luis Galiardo. Así tenemos el póker de los galanes con los que rodó Aurora Bautista. Cuidado, que te da una idea del tipo de estrella que era, porque son Fernando Rey, Jorge Mistral, Paco Raval y ahora Galiardo. Y adapta pues una obra de un autor que ya había interpretado mucho, que es Jacinto Benavente, solo que nunca en el cine, siempre en el teatro. Sí, no lo estamos comentando porque nuestra especialidad es el cine, pero en todo este tiempo Bautista no va a dejar de trabajar en teatro. De hecho, ahora en los 70, cuando su estrella en el cine va a decaer un poco, ya no va a ser una actriz tan cotizada, pero en los 60 también protagonizaría una de las primeras representaciones comerciales de Yerma, de Federico García Lorca, durante el franquismo, y luego vamos a volver sobre esto, que se había pasado pues más de 30 años sin poder verse de forma oficial, digamos, y bueno, que además ahí en ese papel, en el de Yerma, va a interpretar otra mujer constreñida por las normas sociales y que lucha contra la represión de alguna manera. Sí, ya no va a ser la heroína de casi ninguna película. Va a rodar todavía filmes en los que ella tiene bastante peso, obviamente. Además, es una muy buena actriz. Es cotizada no solo por famosa, sino porque es una actriz de prestigio. Pero bueno, tiene ya más de 40 años y sabemos que sigue pasando ahora, que es difícil que una actriz de más de 40 años obtenga papeles importantes en el cine. Mientras los hombres como Fernando Rey o Paco Raval seguían con grandes papeles, incluso su prestigio crece, las estrellas mujeres del cine español de los 50 y los 60 se van a tener que reciclar un poco para buscarse las habichuelas, digamos. Aquí empieza una etapa de la carrera de Bautista en la que ya es una especie de referente, eso sí. Va a rodar un par de películas ahora, ya estamos bien en los 70, ella ya tiene 50 años, que yo las calificaría de culto y que además una de ellas es de las que va a estrenar Flixolé en streaming. En 1973 participa en Una vela para el diablo de Eugenio Martín y luego 2 años después, en 1975, en Los pasajeros. Son las primeras películas de terror rozando esa serie B, ¿no? tan salvaje de la época, de la carrera de Bautista, ¿no? Ella que había empezado como actriz de teatro clásico y de repente se ve aquí con Eugenio Martín en esta película. Bueno, ya lo hemos hablado más veces, ¿no? Pero bueno, es interesante que ahora ya podamos ver
pues estas películas del cine de género español de la época en streaming, porque aquí estamos viendo que la Aurora Bautista, esa Juana I, esa Agustina de Aragón, esa Santa Teresa, esa tía Tula, va a compartir reparto con el maldito Paul Naschy. La verdad es que es como tener dos etapas muy diferentes del cine español que no relacionarías normalmente dándose la mano de forma inesperada. Pero lógica, porque claro, muy pocas grandes damas del cine español se van a resistir o se van a librar, depende de cómo lo veas, de participar en la serie B o en este cine de terror casi exploitation, ¿no? O sin el casi. Sí, que domina la escena popular en los 70. Ya hablamos aquí, por ejemplo, me acuerdo de esa etapa del cine de Carmen Sevilla, que además era más joven que Aurora Bautista, pues si no se libró Carmen Sevilla, pues imagínate. En Los pasajeros, Aurora Bautista va a interpretar a una misteriosa mujer llamada Verónica, que va a ser un poco la guía o la amenaza o la víctima, no vamos a dejarlo muy claro, de dos jóvenes protagonistas que acaban atrapadas en una mansión muy misteriosa en mitad de la nada. Un clásico, pero no te ha entendido nadie. Es que bueno, no la quiero spoilear mucho, como es menos conocida además, es mejor llegar sin saber nada a esta película. En fin, vamos a situarnos, estamos en un momento decisivo de la historia de España, estamos en el final del franquismo, el inicio de la transición. Es interesante comentar también, porque antes hemos hablado de Yerma, de Lorca, que Aurora Bautista, bueno, durante toda su carrera nunca se había significado mucho políticamente, pese a a los antecedentes familiares. Pese a los antecedentes familiares, digamos que en una actitud clásica de la época, ¿no? Pues de esto no se habla y bueno, y además hemos hablado aquí de muchos autores, guionistas, directores y por supuesto actores que les había pasado lo mismo que a ella, que habían tenido familiares encarcelados o ellos mismos habían estado en la cárcel. Pero es curioso que Aurora Bautista, y lo sabemos ahora, aparece en el primer homenaje que se le hace público a Lorca, que se hizo tras la muerte de Franco. Lo hemos descubierto hace poco porque aparece en la serie documental Los archivos secretos del Nodo, que recupera este acto que tuvo una significancia política muy grande. O sea, había carteles de socialismo, libertad, o sea, un acto con mucha carga política. Pues bueno, al ser Lorca también tenía mucho sentido. Y bueno, pues Aurora Bautista quiso participar y estar allí, aunque luego el Nodo no lo emitiese. Ella estuvo en este acto público. Curioso, ¿no? Sí, que eso aparece en el último capítulo, ¿no? Bueno, voy a saltarme alguna película más, ¿vale? Porque, bueno, aquí hace cameos prácticamente, incluso ya hará su primer cameo televisivo. Me voy a ir a 1985, que es el momento en el que se graba la entrevista que hemos estado escuchando con Méndez Leite, y su reencuentro profesional con Miguel Picazo, el director de La tía Tula. Van a volver a trabajar juntos, pues, más de 20 años después, en Extramuros. No se alarmen sus caridades y queden tranquilas. Sáquenla al portal, por si el aire frío nos la devuelve a su ser. Adaptación de una novela de Jesús Fernández Santos, Aurora Bautista interpreta a la priora, ¿no? A la madre superiora de un convento a punto de cerrar sus puertas en la España del siglo XVI, en el que una de las monjas empieza a fingir estigmas, ¿no? Como que hay algún tipo de milagro, para ver si así consiguen salvar el lugar y no acaban en la calle, que era el destino de estas monjas. En parte es como una especie de guiño a su carrera, ¿no? No sé si evidentemente lo hace queriendo, es un papel que le ofrece Picazo, pero se junta con el director de La tía Tula y prácticamente está haciendo una parodia crítica no de Santa Teresa, sino del mundo en el que vivió Santa Teresa. Sí, aquí el reparto de actrices jóvenes del momento que la rodea, visto así en perspectiva, es reseñable, ¿no? Carmen Maura, Mercedes Sampietro, Amparo Valle, Asunta Serna, casi todas además en un momento de ser actrices pujantes o ya bastante conocidas. Y por ahí tienen papeles también secundarios Antonio Ferrandis o Manuel Alexandre también, por cierto. Y bueno, es una película que tiene relevancia en su momento. Además, era el gran regreso, digamos, de Picazo al cine, que había tenido distintos intentos y bueno, distintos problemas para resucitar su carrera. Pero bueno, es una película que al final no va a tener pues un relieve o una significación en la carrera de Bautista como las de sus papeles de los años 50 o 60, ¿no? Y así llegamos 2 años después a la que se estrena ahora en streaming por primera vez, un director con el que ella luego va a trabajar varias veces en esta etapa final de su carrera, que es José Luis García Sánchez, y se va a quitar la espina de la adaptación de Valle Inclán con un papel en Divinas Palabras. ¡Ay!
¡Ay, hermana! ¡Ay, qué blanca estás! ¡Ya esa boca no tiene palabras para esta tu hermana! ¡Que lo es! Claro, lo que pasa con este papel es que, bueno, no es una adaptación del Valle Inclán de las sonatas, ¿no? Es el tremendismo. Y Aurora Bautista, ya con 65 años en el momento en el que se rueda la película, interpreta a Marica del Reino, parte de la fauna de ese pueblo gallego donde tienen algún interés o algún rencor, y comparte elenco pues, también con actores y actrices importantes de la época como Ana Belén, Imanol Arias, Juan Echanove, pero también con un viejo conocido como Paco Rabanne. Luego van a venir papeles pequeños o prácticamente cameos, ¿no? Tiene en ese momento Amanece que no es poco, que la va a rodar pues casi después de Extramuros, que es una aparición como de estrella clásica ahí que le da un poquito de relumbrón a la película, pero es muy puntual. Y más adelante, porque en los 90 tampoco trabaja mucho, en 2002 tiene un papel en Octavia, que es la penúltima película de la carrera de Basilio Martín Patino. Este dato ya es de un poco de quesito de Trivial, porque además ese casting une nombres un poco imposibles, ¿no? Es que, fíjate, bueno, yo no tenía ni idea, tengo que confesar, de que las últimas películas de este hombre habían sido ahí en 2002, pero va a tener el reparto a Miguel Ángel Solá, a Antonia San Juan, a Paul Naschy otra vez, y luego a la mismísima Aurora Bautista, ¿no? Y bueno, está por ahí Teresa Berganza, Mónica Cervera. La verdad es que no la he visto, pero me vuela a la cabeza ese reparto. Es como épocas muy, ¿no? Sí, luego el cameo aparece en otro evento coral que te voy a dejar que lo digas tú también. Es otra película de la que hemos hablado ya, y es circular un poco con su carrera. La última película en la que trabaja en su vida Aurora Bautista, ya con 82 años cumplidos, es en Tío Vivo C, 1950, de José Luis García, que se ambienta además en la época en la que ella era joven, en esos años 50 en los que ella era una estrella. Es una película en la que sale prácticamente cualquier actor o actriz importante y disponible del cine español en el año 2004. Bueno, ella no podía ser menos, ¿no? Ya no vuelve a rodar. Morirá 8 años después, ya con prácticamente 90, no sé si los llega a cumplir, 89-90 años, en 2012, con la suerte de que en ese tiempo, en esa década final de su vida, pues recibe varios homenajes en vida. Aunque, curiosamente, no es que quiera malmeter, pero no recibe el Goya de Honor. Así quiero malmeter un poco. Quizás esa es la gran falta, ¿no?, del reconocimiento en la carrera de Aurora Bautista. Quizás también tenga que ver con que cuando ya aparecen los Goya en su trayectoria, pues ya ella está en otra fase, ¿no? Sus grandes películas ya han quedado un poco atrás. De hecho, en cuanto a premios, va a recibir llamativamente pocos, ¿no?, para lo que fue Aurora Bautista. Su única medalla del Círculo de Escritores Cinematográficos es de 1948, por Locura de Amor, y luego ya va a recibir esa medalla de honor en 2007, que ahí sí que recibe la de honor, pero eso son pocos premios. Sí, no quiero ni mirar quién ganó Mejor Actriz en el año de La tía Tula. Esa medalla, bueno, seguramente otra actriz que también se lo merecía, que las comparaciones al final no son odiosas, pero es probable que los problemas para producir que tuvieron Condenados, Teresa de Jesús o La tía Tula, con esos cortes, con esas injerencias, con esas un poco turbulencias que tuvieron las producciones de estas películas, provocasen que pasasen más desapercibidas en ese sentido. También Aurora Bautista se la vinculaba mucho a un tipo de cine que quizás en los premios no lucía tanto, ¿no? No había tantas ganas de... El que tienes por Locura de Amor, curiosamente. Claro, curiosamente eso pasa así, pero luego se queda así, pues quizás posteriormente le cuesta más a jurados y demás darle premios por esta razón, ¿no? Quizás de ese vínculo que tenía ella. En fin, contado el final de Aurora Bautista en el año 2012, también tenemos que contar el final de este podcast. A la actriz se la conoce quizás menos que a otras míticas actrices del cine español clásico, como Emma Penella, Carmen Sevilla, Gemma Cuervo, Sara Montiel, Concha Velasco y un largo etcétera, pero es una de esas imprescindibles de las que tendrían que estar en ese grupo de grandes actrices de la historia del cine español. Seguramente, como hemos mencionado antes, junto a Amparo Ribelles, fue el rostro del sufrimiento y la pasión femenina de ese cine español clásico, pero a la vez también ella fue capaz
de reivindicar su lugar desde otro punto, ¿no? Y sus capacidades más allá de esas imposiciones de la época, que le costaron también algunas prebendas, como estamos viendo, pese a que tenía esa condición de gran dama de la escena, con esas hechuras teatrales que la hicieron tan famosa. Eso solo lo pueden hacer las grandes. Desde aquí dejamos este podcast en forma de reivindicación de la figura de Aurora Bautista. Si tú también quieres celebrar su centenario, los 100 años que se cumplen de su nacimiento, puedes hacerlo viendo sus películas en Flixolé. Nosotros igual hasta nos ponemos 1 hora seguramente. Sí. Hasta el próximo programa.